Bienvenidos a una píldora más de CTC. En esta ocasión vamos a mostraros cómo caracterizar las harinas sin gluten. Nuestros técnicos os van a enseñar cómo caracterizamos cada harina sin gluten a través de diferentes metodologías y con los equipos que usamos desde CTC. En primer lugar vamos a definir qué es eso del gluten. El gluten es una proteína que se forma cuando se hidrata la harina y se aplica sobre ella trabajo mecánico, es decir, un proceso de amasado. Lo que se forma es una estructura que se denomina red viscoelástica, capaz de atrapar el gas durante procesos de fermentación, dando lugar a la formación de alveolos y a la estructura deseada en el producto final, es decir, al pan deseado. Lo que ocurre en las materias primas que no contienen gluten es que no hay ningún ingrediente hasta el momento capaz de reemplazar esa acción que realizan esas proteínas. De manera que lo que se hace es utilizar unos sustitutos que, si bien mencionaba, no son capaces de reemplazar totalmente esa actividad, sí son capaces de imitarlo en cierta manera. Dentro de las materias primas sin gluten para sustituir esa harina de trigo, por ejemplo, en procesos de panadería y repostería, podríamos encontrar maíz o arroz, que son los dos cereales más ampliamente utilizados, especialmente en América Latina, por ejemplo, para la elaboración de sus productos, como las arepas. Y también podemos encontrar otras fuentes, como por ejemplo leguminosas. En este caso tenemos lenteja roja, pero podría ser cualquier otra leguminosa, o otro origen que podrían ser los tubérculos. En este caso estaríamos hablando de almidones de patata, almidones de tapioca, etc. Si nos centramos en el maíz y el arroz, es importante controlar los loteados, ¿vale? Los lotes de este tipo de productos, y controlar también su origen, tanto en el caso de las harinas de trigo como en el caso de almidones o de harinas de otros orígenes. Hay ciertas variedades que tenemos que controlar. Concretamente, en el caso de maíz y arroz, lo que ocurre es que los granos enteros ya tienen otra finalidad en la alimentación, ¿de acuerdo? El arroz que compramos habitualmente en el supermercado, al igual que las mazorcas de maíz. Entonces, en este caso lo que se utilizan son granos partidos. Al utilizar esos granos, pues tenemos que conocer muy bien cuál ha sido la proporción de unas variedades u otras, o cuánto de grano partido versus grano entero pueda pertenecer cada harina. Por ello, en este caso se hacen determinaciones de control de calidad basados, como decía, en controlar ese tipo de homogeneidad, y se utilizan también para predecir los comportamientos que van a tener este tipo de materias primas en el producto final. Dentro de las determinaciones que pueden realizarse a estas materias primas encontramos, por ejemplo, el color, ¿vale? En este caso ya se ve a simple vista que va a haber diferencias de color en función de la materia prima que estemos empleando. Por ejemplo, por norma general, el arroz es más luminoso, es decir, más blanquito, que por ejemplo si estuviésemos hablando de una harina de trigo, que tiene un color como más cremoso o grisáceo. Lo mismo ocurriría en el caso del maíz blanco, o en este caso el maíz amarillo. Con las leguminosas y con los tubérculos también ocurre lo mismo. Podríamos encontrar diferencias en esos parámetros. Este es el colorímetro, nos va a dar unas mediciones dentro del espacio CIELA. Nos va a dar unos valores de L, A y B. L es la variación entre blancos y negros, digamos, en una escala de grises. A es la variación entre verdes y rojos, verdes si fuese negativo y rojos positivos. Y B es la variación entre azules si son negativos y amarillos si son positivos. Cuando analizamos harinas o productos pulverulentos, utilizamos este accesorio, colocamos la muestra y medimos por esta parte anterior. Y esos serían los valores de una harina. Cuando hablamos de propiedades en las cuales ya interviene el agua, es decir, ya se humedece el producto, o ya hablamos de rheología de las masas, es importante buscar también otras determinaciones que nos puedan ayudar con estas materias primas sin gluten. En este caso no podemos utilizar ni alveógrafo, porque no tenemos una masa viscoelástica, ni podemos utilizar cuantificar el gluten presente en este producto. Por lo tanto, buscamos otros métodos alternativos. Entre esos métodos, los más empleados serían almidón dañado, RVA o medida de las propiedades viscosas, de viscosidad de esas materias primas, el farinógrafo, que nos determinaría la capacidad de absorción de agua de esas harinas,
o las propiedades funcionales. Me voy a centrar más concretamente en estas últimas. Hablando de propiedades funcionales, tenemos varias. Las que más realizamos aquí serían la capacidad de retención de agua y la capacidad de absorción de agua. La capacidad de absorción de agua se realizaría sometiendo a una cantidad de harina junto con agua a un proceso de calentamiento y posteriormente de centrifugación. El agua que haya sido capaz de absorber esa harina nos daría una idea de cómo se va a comportar a nivel proceso, ¿vale? Y cuánto va a ser capaz de fijar ese agua. En este caso lo que tenemos en las probetas sería la capacidad de retención de ese agua, es decir, cuánta agua es capaz de absorber esa harina o ese almidón sin haber sido sometido a fuerzas externas. Estos datos nos pueden ayudar a predecir el comportamiento que van a tener en proceso, si van a ser masas que van a absorber más agua, masas que menos, o si posteriormente a la elaboración de un producto podemos encontrarnos con procesos de sinéresis, es decir, de exudación de ese agua disponible y que se pierda por lo tanto del producto elaborado, o por el contrario es agua que queda como más fijada. El almidón dañado, como decía, es también de especial importancia dada la heterogeneidad de las variedades y de los productos que llegan a los futuros clientes. En este caso, por ejemplo, el maíz es más difícil de molturar porque son granos más duros que los granos de arroz, por ejemplo. Entonces, si perseguimos una molturación muy fina, una harina muy fina, es probable que el grano se dañe en mayor medida. Esto se puede analizar mediante el S-de-Matic. Por diferencia de conductividad obtenemos un valor que nos va a dar una idea de cuánto de dañado está un grano. Lo mismo ocurre con el caso del arroz. Hay granos que son más fácilmente molturables que otros. Esto nos va a influir en la capacidad de absorción de agua que van a tener esas harinas en el momento en que entran en contacto con el agua. Aparentemente van a absorber mucha más agua, pero luego no van a ser capaces de retenerlo. Y por lo tanto va a influir también en la pegajosidad de las masas resultantes al final. Por otro lado, también tenemos la medición de la capacidad de absorción de agua de estas harinas. Se realizaría mediante el farinógrafo de una forma bastante análoga a la medición en las harinas de trigo. Lo que ocurre es que los accesorios para poder hacer esas mediciones dentro del equipo son diferentes. En este caso también tendríamos un valor de capacidad de absorción de agua para llevarlo a una consistencia determinada y una estabilidad de esas masas resultantes. En muchos casos lo que ocurre es que se necesita la presencia de otras fibras o hidrocoloides para simular esas características de la masa de trigo patrón. Otro de los equipos de medida de materias primas sin gluten sería el RVA o analizador rápido de viscosidad. El equipo de medición es se coloca la muestra en unos pequeños pocillos y en otros se introduce una muestra conocida de agua también. Se unifican echando el sólido sobre el líquido, se mueve con la pala y se coloca en el equipo. En este caso lo que nos va a realizar el equipo es una medida de viscosidad de las muestras cuando estas son sometidas a procesos de temperatura controlados y realizando rampas de temperatura, tal y como vemos en las imágenes que vamos a analizar ahora. Por ejemplo, en este caso podemos comparar una curva de una harina de trigo con una curva de una harina de maíz o con una curva de una harina de arroz. Lo que registra el equipo es, a medida que la muestra se va calentando, por ejemplo en el ensayo estándar, de 50 a 95 grados, posteriormente tiene lugar una etapa de meseta a 95 grados y nuevamente un descenso a 50 grados. Durante este tiempo, en la fase inicial de calentamiento de las muestras, lo que se registra es el proceso de gelatinización de este almidón, es decir, partimos de un almidón o una harina sin gluten insoluble en agua fría que a medida que se va calentando se va solubilizando y adquiriendo viscosidad. Por ejemplo, en esta comparativa lo que podemos ver es que la harina de arroz ha sido capaz de adquirir más viscosidad que las harinas de maíz o de trigo. Por otro lado, también podemos ver que las curvas no todas han iniciado al mismo tiempo. Esto quiere decir que la temperatura de gelatinización de estas tres muestras va a ser muy diferente. Esto nos puede repercutir, por ejemplo, durante un proceso de cocción de un pan o una bollería, en que se va a formar la miga, en el caso de la harina de trigo, un tanto más tarde que si usásemos esta harina de maíz o esta harina de arroz concretamente, y también nos puede repercutir en procesos de extrusión, que mencionaré un poquito más adelante. Posteriormente tiene lugar una etapa de meseta.
lo que ha ocurrido es que los gránulos de almidón llega un momento en que no tienen capacidad para hincharse más y se rompen. Tiene lugar una reorganización de las moléculas y posteriormente, durante el proceso de enfriamiento, tras esa reorganización tiene lugar otra etapa donde nuevamente las muestras adquieren viscosidad. Esta etapa final es conocida como retrogradación de las muestras y se correlaciona mucho con el comportamiento que va a tener el producto. Por ejemplo, ese pan que mencionábamos antes, ya a la salida del horno, cómo va a endurecer en un periodo corto de tiempo. Estas diferencias también de gelatinización y retrogradación se relacionan con la composición del almidón como tal, ya que los almidones o las materias primas sin gluten tienen unas proporciones de amilosa y amilopectina que van a influir en esas diferencias entre muestras. Si comparásemos, por ejemplo, con unas harinas de leguminosas o con almidón de patata, también es esperado otro comportamiento. Fijaros, para un mismo ciclo de calentamiento, los almidones procedentes de tubérculos tienen una capacidad de hinchamiento muchísimo mayor que cualquier otra materia prima sin gluten. Por lo tanto, la viscosidad que van a desarrollar es muchísimo mayor. ¿Esto cómo lo veríamos en producto? Pues un producto mucho más duro durante ese calentamiento, más duro, más firme, más asemejado a una plastilina muy dura. Cuando en el otro caso tendríamos algo que se asemeje, pues podría ser más como una bechamel, que es algo más líquido. También va a depender de la hidratación con la que presentemos esas muestras. Además de todo esto, podemos encontrarnos otra situación. Hasta ahora veníamos hablando de materias primas en su estado nativo, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que a los almidones o a las materias primas sin gluten se las puede modificar, bien sea químicamente o bien sea de forma física. Por ejemplo, una modificación física muy empleada habitualmente serían los procesos de extrusión o harinas tratadas térmicamente. En ese caso lo que hacemos es modificar las propiedades físicas de estos productos para obtener otra funcionalidad. Por ejemplo, no solo trabajamos con materias primas sin gluten en productos de panadería, también se elaboran con ellos las salsas rápidas o sopas de sobre o cremas pasteleras también de sobre, ¿vale? En esos casos lo que se están utilizando son este tipo de almidones capaces de espesar en agua fría, en muchos casos. Y como podéis ver, la curva nuevamente nos cambia, ya que durante la fase de calentamiento se esperaban picos más bajos, aquí estamos en valores de 10.000 frente a valores de 2.000 o 3.000 que teníamos antes, y unas viscosidades finales más estables, en torno a 7.000. Eso se reflejaría siempre en el producto final. Aquí vamos a mostrar el resultado tras 24 horas, que es el tiempo en el que han estado las probetas, las muestras dentro de las probetas para medir la capacidad de retención de agua. Podemos ver que va a haber algunas muestras que están pregelatinizadas, como hablábamos antes de aquellas muestras que se han modificado térmicamente para obtener otras características que prácticamente han absorbido todo el agua que tenían disponible. Y en cambio otras muestras pues que prácticamente no han absorbido nada. En este caso será el almidón de patata, pero también nos encontramos el maíz o el arroz en su estado nativo, como si dijéramos. Por otro lado, a partir del otro ensayo, que es la medida de la capacidad de absorción de agua, también hemos obtenido distintos geles. En este caso, tras la medida de absorción de agua que se realiza calentando la muestra y posteriormente midiendo el residuo que queda, podemos ver no solamente esas características de los geles, sino las durezas de los mismos después de que se les ha aplicado ese calentamiento. Por ejemplo, geles como el almidón de patata son muy firmes, ¿vale?, a la deformación. En cambio, otros geles, como por ejemplo la harina precocida de maíz, son más blanditos. Hay que aplicar distintas fuerzas para deformarlos. A su vez, también podemos ver que hay geles que son más gomosos y otros que no son nada gomosos, ¿de acuerdo? Aquí en este caso tenemos arroz, maíz nativo, maíz precocido, tapioca, ¿vale?, y almidón de patata. Conocer las texturas de estos geles, además de por sus propiedades funcionales, incluso podríamos medir propiedades de textura de los mismos, es una información muy útil para conocer su repercusión en procesos industriales de fabricación, como por ejemplo para la elaboración de piensos, de snacks expandidos, de nachos,
y de multitud de productos, no solo de panadería y bollería. Desde CTC también llevamos a cabo un estudio dirigido a alimentación para público senior. Estas texturas son de suma importancia en la elaboración en el diseño de alimentos dirigidos a esa población, ya que suelen tener problemas de disfagia a medida que van avanzando su edad. Por lo tanto, hay que buscar las texturas más apropiadas para este tipo de población. Hasta aquí la píldora informativa sobre la caracterización de las harinas sin gluten. Si queréis más información sobre lo que os acabamos de mostrar, a continuación vais a ver las diferentes formas de contactar con nosotros. Os esperamos.